Bienvenidos al video tutorial número 10 de la práctica de la unidad número 5. En este video hablaremos de aplicaciones físicas de integrales de superficie. Realizaremos ejercicios 5.60 y 5.62. Del ejercicio 5.60 he seleccionado el número 1, en la página 96. Este ejercicio pide: una lámina delgada de aluminio tiene la forma de una superficie S dada por esa ecuación, comprendida entre z igual a 4 y 0, y una densidad proporcional a la distancia entre cada punto de esa superficie y el eje Z, y pide calcular la masa total de la lámina, que no es plana sino es una lámina de una superficie en R3, el momento de inercia con respecto al eje Z y las coordenadas del centro de masa. Entonces, primero analizaremos a qué superficies tenemos. Entonces, a partir de la ecuación que nos presenta el ejercicio, en este caso, hacemos algún pasaje de términos y de factores y nos damos cuenta que la ecuación corresponde, lo que nos dieron, a una de las partes de ese cono que está expresado al final de este desarrollo. Si lo dibujamos, es un cono que tiene vértice en el 0,04 y estamos considerando solamente la parte inferior de ese cono porque la expresión que nos daba nos decía z igual a 4 menos un valor. Quiere decir que todos los puntos del cono que vamos a considerar están del vértice hacia abajo. Vamos a parametrizar esa parte del cono entre 0 y 4. Como dijimos anteriormente, el cono, la X y la Y lo parametrizamos como círculos, circunferencias de radio variable. Entonces vamos a tener U coseno de B y U seno de B. Y el Z, reemplazando en la expresión original Z igual a 4 menos 2 raíz cuadrada, reemplazamos la X y la Y y nos queda esa expresión Z igual a 4 menos 2U. B, que es la medida angular para barrer todos los puntos del cono, va a ser entre 0 y 2pi. Y U va a variar, como es la medida radial, va a variar entre 0 y la medida máxima que toma el radio en ese cono cuando corta al plano XY, o sea, al plano Z igual a 0, que es 2. Entonces nos queda ahí al final de todo la expresión vectorial de esa parametrización del cono. Vamos a calcular la masa, ya no de una lámina plana, sino de una superficie en R3, por lo tanto vamos a aplicar esa fórmula de masa en la integral de superficie del diferencial de masa. Ese diferencial de masa, como vimos anteriormente, es la densidad por el diferencial de superficie, y ese diferencial de superficie, como habrán visto en la teoría, es equivalente al módulo del producto vectorial R de U vectorial de R de B, diferencial de U, diferencial de B, al trabajar ya con el recinto T, que es el recinto donde están los parámetros U y B con los cuales hemos parametrizado el cono. Pasamos la densidad que nos dice que es proporcional a la distancia de cualquier punto del cono al eje Z, o sea, proporcional, agregamos una constante K, multiplicado por esa distancia que hay de cualquier punto del cono al eje Z, es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Por el teorema de Pitágoras. Entonces, de acuerdo a la parametrización que hemos obtenido anteriormente del cono, reemplazamos la X y la Y, nos queda que la densidad es K por U. Luego calculamos el módulo del producto vectorial fundamental, buscamos R de U, R de B, hacemos el producto vectorial, buscamos su módulo y llegamos a que es U por raíz de 5. Una vez que calculamos eso, reemplazamos en la fórmula de masa con los extremos de integración del recinto T, la densidad
el módulo de RDU vectorial RDB e integramos con respecto a U y a B. Y nos queda ese resultado como unidad, como valor de la masa. Para calcular el momento de inercia también vamos a calcular, aplicamos la fórmula, en este caso es idéntica a las que hemos trabajado para múltiples y curvilínea. Lo único que cambia en este caso que no estamos trabajando con el mismo recinto de integración. En este caso estamos trabajando con una superficie en R3, por lo tanto vamos a utilizar integral de superficie. Esa integral de superficie de la distancia al cuadrado por el diferencial de masa va a reemplazarse por la expresión que está ahí en esa fórmula, calculada pasada la distancia, la densidad y el módulo, que ya lo calculamos anteriormente. Reemplazamos en la fórmula y nos queda el valor del momento de inercia. De la misma manera vamos a calcular el centro de masa de ese recinto, de esa lámina encerrada, lámina del cono que está entre 0 y 4. Entonces, vemos que el centro de masa va a estar sobre el eje de la Z, ¿sí? El punto imaginario que se considera donde se concentra. Esto no es sólido, ¿sí? Es solamente la lámina, es el centro de masa de la lámina, o sea, de la superficie, del cascarón que es el cono. Pero el centro de masa va a estar como un lugar imaginario que va a estar ubicado en la X y la Y en el 0, 0. Y ahora nos falta calcular el valor de Z. También utilizamos la fórmula equivalente a las anteriores, pero trabajando con integral de superficie, y obtenemos el valor del Z del centro de masa. Con eso podemos escribir el centro de masa de esa lámina en R3 que tenemos en este ejercicio. Luego vamos a resolver algunos ejercicios del 562 y 560, sí, 1 y 2. Estos ejercicios son ya una aplicación física de la integral de superficie, que es el cálculo del flujo de un campo vectorial. Para el primero de los ejercicios nos da el campo vectorial, nos dice una región S, que es la región que está situada en el primer octante de ese plano, y considerar n por k mayor que 0. Ahora voy a explicar qué significa, por qué nos da este dato. Nosotros sabemos que para calcular un flujo, esta es la fórmula, ¿sí? Para calcular ese flujo vamos a necesitar el campo vectorial, necesitamos, bueno, acá la superficie S, que la vamos a tener que parametrizar, y este n por k me está señalando que una vez que yo encuentre el vector normal RDU vectorial RDB, yo voy a tener que analizar si ese es realmente el vector que me va a dar el sentido del flujo que atraviesa ese plano, ¿sí? Si fuera un fluido, si va hacia arriba o hacia abajo, ese flujo lo atraviesa hacia adentro o hacia afuera. Entonces, de esta manera este dato me está indicando que una vez que yo tenga RDU vectorial RB, si hago el producto escalar por el versor K, que es 0, 0, 1, ese producto escalar me va a indicar que la tercer componente de RU vectorial RB, N3, escalar el 1 del versor K, me va a dar positiva, porque las otras dos se me anulan. Entonces quiere decir que cuando lo calcule voy a tener que analizar si ese vector normal que obtengo es realmente el que yo necesito. De esa manera yo sé que es el flujo que me está pidiendo el ejercicio. En este caso sería, me lo atravesaría al plano, hacia arriba sería el flujo que emerge de la superficie S. Bueno, entonces lo que tenemos que seguir haciendo es parametrizar el plano, como ya lo habíamos hecho anteriormente. Llamamos a la X U, a la Y B, y el Z lo vamos a obtener de reemplazar
U y B en la ecuación del plano, reemplazar la X por U y la Y por B, en la ecuación del plano, despejar Z y nos queda Z en función de U y de B. La variación de U y de B son las variaciones de X y de Y en ese gráfico. Vemos que la X está entre 0 y 6 numéricamente, entonces U va a estar entre 0 y 6, y la Y está entre la Y igual a 0, o sea, la recta Y igual a 0, que es el eje verde, y la recta esta que es la traza del plano y el plano Z igual a 0. Entonces, en la ecuación del plano hacemos igual a 0 a Z y despejamos la Y. Entonces nos queda, y después reemplazamos la X por U. Y nos queda que B va a estar entre 0 y menos 2 tercios, U más 4. De esa manera podemos escribir R de V. Una vez que tenemos R de V, vamos a calcular el producto vectorial fundamental que nos da el vector N. Ese vector N, de acuerdo a lo que nos está indicando el ejercicio, el resultado es un vector que va a ser hacia arriba, atravesarlo de esa manera, a la superficie, al plano. Y bueno, como las tres componentes son positivas, se cumple que n por k sea mayor que 0. Luego tenemos que calcular el campo vectorial en función de los parámetros U y B, o sea, reemplazamos de acuerdo a la parametrización que obtuvimos del plano, reemplazamos cada componente del campo vectorial por su correspondiente X, Y, Z, de acuerdo a la parametrización. Hacemos el producto escalar entre f de r de v y r de u vectorial r de b. Y ahí recién estamos calculando, ya tenemos todos los elementos como para calcular el flujo a través de S. Esta es la fórmula, sí, ya desarrollada, ya a la superficie, a la integral de superficie la hemos transformado en una integral doble en el recinto T. Y ya aplicamos la integral entre 0 y 6, entre 0 y menos 2 tercios U más 4, que eran el recinto de integración de U y de B, y el producto escalar que tenemos dentro de la integral nos había dado menos 2U más 6. Haciendo todos los cálculos, la integral primero con respecto a B y después con respecto a U, nos queda un resultado de 24 unidades de flujo. Este es el flujo que emerge, atraviesa el plano dado. Un segundo ejercicio nos dice sea B un sólido, en este caso un sólido limitado por tres superficies, S1, S2 y S3, y tenemos un determinado campo vectorial. Nos pide calcular el flujo que emerge de cada una de las superficies que limitan el volumen B. Un sólido tenemos. Entonces, si observamos, tenemos que S1 es un cilindro, el S2 es un plano y S3 también el plano Z igual a 0. Entonces, ese sólido que queda delimitado por esas tres superficies es el que está indicado en el dibujo. Tenemos tres superficies, una que es la cara lateral del cilindro, otras dos que son dos planos, ¿sí? Dos partes planas de ese sólido. Entonces tenemos que calcular el flujo que emerge de cada una de esas tres superficies. Sabemos por la teoría que el flujo total va a ser la suma de los flujos debido a ese campo vectorial al atravesar cada una de las tres superficies. Para calcular cada uno de esos tres flujos tenemos que primero parametrizar la superficie. Nosotros en este caso estamos trabajando con el cilindro, parametrizando la superficie.
fíjense que estamos haciendo lo mismo que en el video anterior cuando parametrizábamos cono. Acá tenemos un radio constante en todo el cilindro, que es 2, y el ángulo B, que es el ángulo para cubrir todos los puntos de la circunferencia del cilindro, y el Z es el U que me va a dar las alturas. B va a estar entre 0 y 2pi, y el U, que es el Z que me va a dar las alturas, va a estar entre el plano Z igual a 0 y el otro plano que estaba superior, que era 6 y Z igual a 6 menos X. Entonces acá me va a quedar 6 menos 2 coseno de B de acuerdo a la parametrización de X. Una vez que tenemos esa parametrización, escribimos la expresión R de V, buscamos el producto vectorial fundamental, analizamos de acuerdo a lo que nos está diciendo que es el flujo que emerge, entonces N por J tiene que ser mayor que 0, o sea, la segunda componente de ese vector normal tiene que ser positiva, por lo tanto, como nos dio negativa, tenemos que trabajar con el vector opuesto al que nos habíamos obtenido. Luego vamos a hacer el producto escalar entre el f de RV y ese vector menos n que habíamos obtenido en el paso anterior. Obtenemos 4 como resultado. Una vez que tenemos hecho ese cálculo, ese producto escalar, vamos a calcular el flujo que emerge de S1, ¿sí? Ahí justo se tapó. Vamos a, si quieren lo agrego, acá se nos tapó el círculo, el símbolo del flujo del campo vectorial que atraviesa S1, que va a ser esa integral entre 0 y 2pi, entre 0 y 6 menos 2 coseno de B de 4, que ya era el resultado que nos había obtenido. Tenemos una integral doble. Integramos primero con respecto a U, luego con respecto a B y obtenemos el valor del flujo que emerge de S1. De la misma manera vamos a calcular el flujo que atraviesa S2. O sea, vamos a tener que parametrizar el plano Z más X igual a 6. Acá, como este es un sector del plano que está dentro del cilindro, lo vamos a parametrizar la X y la Y como U coseno de B, U seno de B, por estar dentro de ese cilindro, tener los bordes de ese plano son el contorno del cilindro, y el Z correspondiente a ese plano dentro del cilindro lo vamos a hacer despejando Z de la expresión que nos da la ecuación del plano, que sería 6 menos X, o sea, 6 menos U coseno de B. U va a estar entre 0 y 2, que van a ser los radios del cilindro, y B entre 0 y 2pi. Tenemos la parametrización, R de V, calculamos el producto vectorial fundamental, nos da U, 0, U, y analizamos que como es el flujo que emerge, tiene que cumplirse que N por K sea mayor que 0. Si verificamos, a ver si con el resultado que nos da, N por K nos va a dar U, que es, U es un radio, o sea, va a ser mayor que 0, o sea que vamos a tomar ese vector normal. Calculamos el producto escalar F de RV escalar RU vectorial R de B. Entonces ya podemos calcular el flujo que emerge de S2. Reemplazamos la fórmula y calculamos el flujo que nos da en este caso 72pi. De la misma manera seguimos con el plano Z igual a 0, lo parametrizamos, calculamos su R de U vectorial R de B, buscamos el producto fundamental, analizamos que en este caso el flujo para que emerja del sólido, ese flujo va a ir hacia abajo, por lo tanto N por K tiene que ser menor que 0. Entonces el producto del
n que a nosotros nos daba 00u, escalar 001, si hacemos el producto escalar nos da mayor que 0, porque u, acá en RU vectorial RDB, la tercer componente me dio positiva. Por lo tanto, tenemos que tomar el vector opuesto para que nos dé el flujo hacia abajo, o sea, el flujo saliente del sólido. Hacemos todo lo mismo, calculamos el producto escalar, calculamos el valor del flujo que emerge de C3, en este caso nos da 0, y entonces el flujo total que emerge del volumen B va a ser igual a la suma de los tres resultados que habíamos obtenido. Después en el próximo video vamos a ver que este tipo de ejercicio, cuando tengo que calcular el flujo de un sólido que está limitado por varias caras, en vez de estar haciendo el flujo que emerge de cada una de ellas, voy a poder aplicar, si el sólido ese cumple determinadas condiciones, voy a poder aplicar lo que se llama el teorema de Gauss y hacerlo en un solo cálculo. Les queda para ustedes para seguir haciendo todos los ejercicios del 560 y 562 que han quedado. Los espero en el último video, en el próximo video, que es el último de la unidad número 5.